La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Aquí estamos, como todas las semanas, transmitiendo el programa, compartiendo con ustedes la palabra del Señor y las bendiciones que Él hace a diario en la vida de tanta gente. Todos los días tú experimentas milagros y bendiciones. Lo que pasa es que a veces no estás consciente. Y por eso es importante comenzar el día conectándose con el Señor, porque Él te abre los ojos espirituales y te empieza a dejar ver cómo Él te acompaña, cómo Él es propicia, cómo Él hace tantas cosas con aquellos que caminan con Él. Así que le damos gracias al Señor por todo este tiempo de devoción que pudimos pasar con la Semana Santa y todo ese mes de marzo. Y ahora con fortaleza espiritual y más herramientas, seguir hacia adelante sirviéndole, redimiendo el tiempo, como dice el apóstol Pablo, porque los días son malos. Recuerda que al final del programa vamos a estar orando por los que llamen, así que los números los vas a estar viendo de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. No sé, nos gustaría mucho orar por tu situación, por tu vida, y así lo haremos al final del programa. Pero ahora, como siempre, vamos a conocer nuestra invitada de hoy. Está con nosotros la hermana Lilian Magali Cruz. Ella tuve que esperar que regresara o viniera de Estados Unidos para tenerla en el programa porque la conocí a través de uno de sus libros. Realmente me impactó tanto, me gustó tanto que la contacté y en la primera ocasión no pudo estar con nosotros, pero ya en esta segunda vez sí. Y yo quiero que la conozcan. Ella ha escrito aproximadamente 6 libros. Creo que el que yo leí fue el quinto, pero hoy me trajo los otros y los voy a leer también, porque tiene la sensibilidad y la inspiración necesaria para eso. Esos son dones y talentos que Dios da. Y tiene una vida que vale la pena considerar, porque a veces uno cree que a uno nada más le pasan cosas o que la vida de uno ha sido la más difícil del mundo. Y no es que la de Lilian sea la más difícil, pero estoy repasando en mi mente tantas personas que he conocido últimamente que me han hecho ver que aún con cosas peores que las que uno haya podido pasar, Dios levanta, Dios restaura, Dios hace misericordia, Dios transforma, Dios cambia las cosas, los destinos eternos. Y por eso es que predicamos a Cristo, porque Él es maravilloso. Él es un Dios de oportunidades, de nuevos comienzos y de regalarnos, aleluya, una esperanza. Así que recuerdo ahora, diciendo estas palabras, el versículo de Jeremías 29, donde el Señor dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza, para daros el fin que esperáis. Así que no pierdas la fe. Dios está, Dios es bueno, hay cosas que tardan, pero llegan. Y en el camino Dios sostiene y Dios nos va llevando a crecer y a madurar y a desarrollar un carácter cristiano y muchas cosas que no tendríamos si no fuéramos probados por diversas pruebas, como dice Pedro. Así que vamos a conocer a Lilian en este momento. Lilian, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Amén, gracias Pastora Marta, Dios la bendiga mucho más. Agradezco al Señor y a usted por la oportunidad que me da de estar aquí en este día. Qué bueno. Pues quiero que, como hago con todos mis invitados, nos cuentes en qué tipo de hogar tú te crías, cómo llegas al Señor, qué experiencias te marcaron, cómo viste la misericordia de Dios en tu crecimiento y desarrollo, o sea, cómo llegas al Señor y todo se hace diferente, Muy bien. todo toma otro camino. Cuéntanos. Mi crianza se dio en un hogar difícil, un hogar disfuncional. Mi mamá era cristiana, pero mi papá no lo era.
Mi papá tomaba mucho, era sumamente violento. Y mi mamá, aunque era cristiana, ¿verdad? Ella intentaba, fue criada de una manera donde en aquel tiempo el divorcio no era una opción que tú podrías contemplar o deberías contemplar, porque lo que te decían era ahora para que el Señor lo transforme. Pero habían unas cosas que obviamente ni mi mamá ni ninguno de nosotros a la corta edad que teníamos conocíamos del por qué él era tan violento. A la edad de 9 años, mi mamá decide enviarnos a mi hermana y a mí a Puerto Rico. A mi hermana la envía a vivir a la casa de mi abuela materna y a mí me envía a casa de mi abuela paterna. Wow, Dito la separó. Nos separa. Entonces, la familia de mi mamá era cristiana, pero la familia de mi abuela paterna no lo era. Así que ahí comienza a trastocarse más mi niñez. De venir de un hogar donde el padre continuamente, al recibirlo, se quitaba la correa y me daba con la hebilla de la correa, llego a un hogar de una abuela que pienso, posiblemente me va mejor, ya no voy a pasar por lo mismo. Pero al cabo del tiempo, mientras pasaba el tiempo, me di cuenta que la raíz del problema de mi papá venía a través de la crianza que tuvo con su mamá, que era sumamente violenta también. No igual como en tu caso el papá, sino su mamá, que a veces es menos común, pero también existe. Su mamá. Él era hijo de padres divorciados, su papá vivía en otro lugar, su mamá se había vuelto a casar y entonces, según él alegaba en conversaciones que tuve con él posteriormente, me decía que su padrastro era violento con él también. Wow, los dos en ese caso. Sin embargo, doctora, pastora, tengo que decirle que en mi trato con ese abuelastro, era el hombre más amable del mundo, más amoroso del mundo. Me enseñaba, él era albañil y cada vez que tenía que hacer algo me decía, ven nena para que aprenda. Y entonces yo decía, wow, no entendía en ese momento, pero después de adulta he entendido que todo eso que yo aprendí ha sido para mi bienestar y para mi beneficio. Estando ahí a la edad de 9 años, prácticamente recién llegada allí, soy quebrantada sexualmente. Y al contárselo a mi abuela, ella me pide que guarde silencio. Una persona ajena a la familia, pero ella me pide que guarde silencio, que no le diga nada a mi mamá ni a mi papá, que no hable de eso, porque voy a ocasionar, si hablo, que mi papá fuera preso, porque él iba a matar a esa persona. Así que crezco en silencio, porque no podía hablar con nadie. Era bien reservada, no me hacía amiga de decir que participaba en grupos y no, siempre estaba aparte. Mi única meta en ese tiempo era estudiar y poder capacitarme, porque yo decía que cuando yo creciera, yo quería ser mejor, si Dios me permitía tener hijos, ¿verdad? Y quería ser mejor para ellos. Así que estuve ahí hasta los 12, casi 13 años. Cuando mi mamá regresa de Estados Unidos, regresa porque había sufrido una pela horrible que mi papá le había dado, la había dado por muerta a ella y a mi hermano menor en el apartamento. Y cuando ella regresa a Puerto Rico, prácticamente desfigurada, mami mide 4'11", es una gigante de corazón y una gigante espiritual, pero es una mujer muy pequeña. Y llegó a Puerto Rico irreconocible. Así que cuando ella llega, con todo sacrificio, consigue un trabajo, busca un hogar donde podamos vivir ella y sus 3 hijos. Y al cabo de estar ahí viviendo un año, aparece mi papá a reclamar que como ellos todavía estaban casados, él tenía derecho a estar ahí también. ¿Ella nunca lo denunció? Nunca lo denunció. A medida que crecía, yo decía, ¿por qué ella no hace nada? ¿Por qué ella no hace nada? Y siempre crecí con esa pregunta. Y era por temor. Hay que proteger. Sí, por temor. Era por temor, y en aquel tiempo las leyes no estaban, hoy día podemos ver que hay ley 54, hay leyes que protegen a la mujer, pero en aquel entonces a la mujer y al hombre. Lo que pasa es que esta cuestión del maltrato, porque tenemos que hablar claro, hay mujeres maltratantes también,
y hay hombres maltratantes. Lo que pasa es que en nuestra cultura machista y patriarcal, el hombre jamás va a decir que está siendo maltratado. Él no quiere ser el hazmerreír de sus amigos o de su familia. Pero también es más común el maltrato del hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el hombre. Correcto. Pero ocurre en ambas fases. Y pues ella prefirió callar, orar, tratar de independizarse y de alguna manera salir de la situación. Finalmente, al cabo de cuando cumplí 13 años, se divorcian. Se divorcian, pero él le dice, tienes que buscar a dónde irte a vivir porque esta casa es mía. Así que nos deja literalmente en la calle. Mami sigue haciendo esfuerzos. De acuerdo a lo que dictó el tribunal, él le tenía que dar una porción. Y con el dinero que él le dio, pues ella consigue una casa y nos mudamos. Salimos de esa situación. Yo sigo estudiando, sigo preparándome, pero en mi mente, marcada por el dolor, por la vergüenza, por la desvalorización que yo sentía, yo me maltraté mucho. Me maltraté al punto de que mami comenzó a ir a una iglesia y yo iba, pero lo que escuchaba allí, en ese tiempo, el mensaje que se predica del amor de Dios, de un Dios que ama, que restaura, que te recibe para sanarte, ese mensaje no estaba. Wow. Entonces, tristemente, y es algo que cuando lo digo me duele aún porque son cosas que no deberían suceder en la iglesia. Habían jóvenes adultos que se aprovechaban de las niñas. Wow. Muchas situaciones donde al cabo del tiempo pensé, no es bueno que yo siga aquí. Y me alejé. No me alejé solamente de la iglesia, me alejé de Dios. Qué pena. Así que con mi corazón dañado y marcado, comencé a vivir experiencias muy tristes, experiencias no agradables a Dios. Y no es hasta que cumplo 33 años que decido, iba a muchas iglesias, a pesar de lo que había pasado, iba a diferentes iglesias, pero no me hacía miembro de ninguna, ni pasaba al frente con el Señor. No. Y muchas veces recuerdo que pasé como en 3 ocasiones, pero también reconozco que lo hice basado en emociones. En mi corazón no había un arrepentimiento genuino, sencillamente lo que había ocurrido allí había despertado mis emociones. Y siempre digo, y en uno de mis libros lo abordo de esa manera, nosotros no podemos responder al amor de Dios con emociones, porque no son suficientes, no bastan. El amor de Dios es tan grande que merece que lo amemos igual. Sí. No, entonces mucha gente es tocado emocionalmente, pasa, pero de verdad no están rindiendo su vida a Cristo y después se van y la gente dice, mira, se apartó, no, nunca se convirtió. Exacto. Fue tocado, se emocionó, pero no le rindió la vida a Cristo y lo recibió como Señor y Salvador. Así es. Pero ya a la edad de 33 años, cuando doy el paso, lo doy decidida a que tengo que entregar mi voluntad, tengo que entregar mi vida, tengo que cambiar mi manera de vivir. Amén, gracias a Dios que todavía joven lo hiciste. Ya tenía, ¿Y cómo se desarrolló? ¿Ya estabas casada? Sí, ya estaba casada, ya tenía mis 3 hijos, ya era una decisión que tenía que tomar porque yo me sumergí en lo que yo criticaba de mi papá. Mi papá tomaba muchísimo y yo comencé a tomar. Sí, pero no te convertiste en una maltratante con tus hijos como él. Nunca. Sí, porque el que uno haya sido maltratado no justifica maltratar. Y eso lo abordo en el cuarto libro que escribí, que se titula Entonces dijo Dios, que está escrito desde la perspectiva de sobreviviente de maltrato y quebrantamiento sexual, diciéndole a los varones que el hecho de que nuestra memoria emocional haya sido dañada por experiencias difíciles y tengamos unos filtros incorrectos, no quiere decir que tenemos que perpetuar eso que recibimos en nuestras generaciones. Podemos salir de ahí. Claro que sí. Es importante poderlo reconocer, poder saber, esto no está bien, yo no estoy bien. Pero los hombres son pocos para buscar ayuda. Porque la mujer es más dada a buscar se van ayuda. A sentir criticados y típicamente, socialmente se les enseña. ¿Qué se les enseña? No lloren, los hombres no lloran. Sí. No le vayas a contar a nadie lo que te está pasando porque los hombres no hablan de sus problemas, ellos resuelven sus problemas y ya. Sí.
Entonces, ¿cómo Un resuelven su daño que se les problema? hace. Sí. ¿Cómo el hombre resuelve su problema cuando no puede hablarlo? Tiene mal humor, está irritado Sí, has reprimido todo eso y explotan. y no tiene manera de cómo expresarlo, y a la menor situación que despierte esas emociones negativas en su corazón, va a responder y muchas veces va a herir a quien menos quiere herir. Pero lo está haciendo, no voy a decir que inconscientemente, lo está haciendo porque no sabe manejar ni canalizar el dolor que siente en su corazón. Ni la ira. Entonces, ahí, aún convirtiéndose en muchas iglesias, no se tratan estos temas y no se ayuda a la gente a sanar de estas cosas. ¿Pero por qué, pastora? Muchas veces predicamos, el cristiano tiene que estar bien, el cristiano es un cristiano que tiene que vivir una vida conforme a lo que dice la palabra, de que esté en gozo, de No, que entonces esté... dice, ¿cómo estás en victoria? Y están hecho un Esa es la desastre. palabra. ¿Cómo está, hermano? En victoria, Sí. y por dentro está destruido. Sí. Hay que atender, y muchas veces hay congregaciones que no tienen consejería o no tienen las herramientas, pero entonces en el discipulado hay que atender esas Sí, cosas. claro que sí. Hay que atender esas cosas, hay que atender los asuntos de las ligaduras del alma. ¿Cuántas personas no vienen a los caminos del Señor y sienten que no pueden dejar de ser infiel, que no pueden dejar de fornicar? Sí, atados. ¿Y de dónde surge eso? De que el enemigo los ató en esas gestiones que hacían y no saben cómo salir de eso, no han renunciado a eso. Aceptaron al Señor como su Salvador, pero tú tienes que renunciar a las cosas que hacías. Tú tienes que cancelar toda esa actividad del mal que hay en ti, y tienes que poder renunciar a eso para permitirle al Espíritu Santo sanar tu vida. Tú sabes que todos los años en Vegalta, que yo fui pastora 40 años de la Iglesia Discípulos de Cristo en Vegalta, por lo menos los últimos 30 años, después de cada cruzada de Semana Santa, la cosecha que se ganaba y todo el que se hubiera añadido a la iglesia ese último año, yo le daba un taller de sanidad interior la semana siguiente, un sábado después, 3 horas, trabajando todo eso, diciéndole que ahora eres salvo, pero hay que trabajar todo esto de esta manera. Eso mismo que dijiste. Y eso ayuda a la gente a estar en victoria, Amén. a crecer, a manejar y trabajar las cosas escondidas y a poder entonces tener una vida abundante. Y a poder manejar el perdón más difícil, Sí. que es el poder perdonarnos a nosotros mismos. Porque nos predican y nos dicen, mira, el Señor Jesús murió por ti, Él llevó allí el precio de tu pecado, Él llevó allí el dolor de tu pecado. Pero a veces nosotros decimos, ok, sí, pero seguimos cargando ese dolor. Como que no aceptamos ese regalo de la salvación, de la gracia. Háblanos de eso del perdón, de cómo por qué uno no se perdona. Muchas veces A la luz de tu experiencia. sentimos que no somos merecedores, nos sentimos tan malos. El enemigo se ha encargado de enmarañar esta situación en nuestra cabeza de que somos tan malos y de recordarnos aquellas cosas a las que todavía no hemos soltado. Porque Él trae a la memoria, aunque el Señor te perdonó, dice la palabra que el Señor echa todas esas ofensas y todos esos pecados al fondo del mar y jamás te los va a recordar. Es importante que sepamos que quien te recuerda el pecado no es el Señor. Es el enemigo. El Señor te perdonó, el enemigo lo va a traer a tu memoria. Y es importante reconocer de dónde vienen esas voces acusadoras. Y que muchas son mentiras, porque cuando los niños son víctimas sexuales, les hacen creer que ellos fueron que los ellos tienen la culpables. culpa. Y hay muchas mujeres que son maltratadas e hijos, y entonces llegan adultos y piensan que eso era lo que se merecían. Fíjate que tú decías, no me merecía, yo creía que no me merecía el perdón de Dios. Pero es que desde chiquita te acondicionaron a castigarte como si tú te lo merecieras. Eso es lo que tú te merecieras. Eso era lo que yo merecía. O sea, tú no integraste que tú sí te merecías el amor de tu papá porque no te lo dio. Y uno, pues, se le hace difícil entonces aceptar el perdón de Dios y perdonarse porque uno se cree malo. ¿Y qué me dice de ver a Dios como tu padre cuando tú no tienes una figura referente de autoridad apropiada? Tú no te atreves a mirar a Dios como un padre amoroso. Sí. Lo digo Eso me por ha mi dicho caso. mucha gente. Yo no puedo ver a Dios como padre porque lo estoy viendo como el monstruo que me crió. Pero entonces tenemos que aprender que el amor de Dios es un amor que sana,
que es un amor que liberta, que es un amor que te extiende un regalo que a menos que tú te relaciones con Él no puedes entender. Si tú no empiezas a relacionarte con Dios, si tú no empiezas a tener una relación, como dice la palabra, en espíritu y verdad, al no conocer el corazón de Dios y la esencia de Dios, que es amor, se le va a hacer difícil. ¿Cómo se da esa dinámica en ti? Tú a los 33 años regresas al Señor, ¿y qué pasa? Que aprendiste tanto, que todo eso que tú escribes es tan profundo. Empiezo a leer, empiezo a tratar de conocer quién es Dios, no por lo que yo había escuchado. Y yo oraba, a veces yo decía que yo hacía monólogos porque como no sentía que Él me contestaba, yo le preguntaba y le decía, ¿tú realmente me amas? Yo necesito saber y sentir que tú me amas. Yo necesito saber que hay esperanza para mí, porque leo en tu palabra que sí, que hay esperanza, que un corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar. Pero yo necesito sentirlo, yo necesito saber que tú estás ahí. Y a medida que seguía leyendo, la palabra dice, el Señor Jesús dijo, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y yo meditaba sobre eso y yo decía, wow, Señor, quiere decir que en el momento en que a mí me pasaron todas estas cosas negativas y malas, tú estuviste ahí. Tú estuviste ahí, tú me cuidaste porque pudo haber sido peor. Entonces trataba de ver la situación versus lo que pudo haber sido. Okay. Y en eso yo contrastaba una cosa con la otra y daba gracias. Y me propuse que ya yo no iba a hablar ni me iba a sentir víctima, que yo tenía que sanar, que yo era sobreviviente. Porque cuando tú hablas como víctima, tú hablas del dolor, tú hablas de la experiencia negativa, tú hablas de la agonía, tú hablas de todos esos sentimientos negativos que el enemigo te lleva a pasear por el molde de la desesperanza y a manifestar todo eso, a mirar la tienda del dolor, de la angustia, de la desvalía. Pero cuando aprendes a mirarte como Dios te ve, que eso es importante, mirarte como Dios te ve. Entonces, la víctima se ve así, pero la sobreviviente... Te ves amada, te ves valorada, te ves redimida, te ves santificada. Aleluya. Puedes separarte, puedes saber la diferencia entre el fariseísmo, la religión y la verdadera santidad, que es la separación para vivir en el espíritu con tu Salvador, para buscarlo en espíritu y en verdad. Es una diferencia inmensa. Puedes hablarle a otros del amor y del perdón transformador de Cristo. Amén. Qué tremendo. Entonces, leyendo la Biblia, pero ¿leías otras cosas? Porque no, la verdad es que entonces Dios te dio espíritu de sabiduría y de revelación para descubrir esas verdades y poderlas usar como medicina para tu alma. No leía otras cosas porque a mí me gustaba, leí muchos libritos de Khalil Gibran, filósofo que después aprendí que era cristiano, ¿verdad? Y que escribe muchas cosas, pero yo no quería llenar mi cabeza de filosofías. Yo iba a los sitios, escuchaba testimonios, pero yo entonces llegaba a casa y leía la palabra y yo decía, yo tengo que filtrar lo que escuché con lo que dice aquí. Muy bien. Y sin saberlo, estaba siendo autodidacta con relación a lo que quería aprender, porque si bien es cierto que cuando vamos a la iglesia recibimos palabra, ¿verdad? Nos alimentamos, el Señor nutre nuestros corazones y la palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros como creyentes tenemos que buscar la manera de no solamente conformarnos con eso. Yo pienso, ¿verdad? Y es una opinión muy personal, cada cual tiene su relación con el Señor, ¿verdad? De acuerdo a como quiera tenerla. Pero yo pienso que yo no me puedo conformar con escuchar el testimonio de un hermano y no pedirle a Dios que me dé una experiencia con él también. Amén. Sí. Porque es lindo escuchar los testimonios. Dice que por el oír viene la fe, pero por el oír de la palabra de Dios, por el oír lo que los hermanos testifican que Dios ha hecho en sus vidas. Es importante recibir testimonio de experiencias de sanidad, de experiencias de redención, de perdón. Pero, ¿qué tal si buscamos esas experiencias?
¿Qué tal si buscamos esa armonía entre el espíritu y poder vivir en esa experiencia que va a marcarte? Quien no ha tenido una experiencia, se le hace muy difícil expresar, porque tú puedes conocer la teoría, puedes conocer el fundamento bíblico, pero quien pasa a la experiencia tiene legitimidad y autoridad y el poder de Dios para hablar. Sí. E inclusive para poder dar esa palabra de parte del Espíritu, porque el Espíritu conoce la necesidad que hay y las personas van a escuchar lo que el Espíritu les está diciendo. ¿Y esas experiencias tú las tuviste sola? Básicamente sola. Porque Yo tuve tu vida varias devocional te ayudó un montón. El hecho de orar y leer la palabra y meterte ahí fue lo que empezó Tuve varias experiencias donde, por ejemplo, yo le decía, Señor, si tú me amas, demuéstramelo. Una de las formas en que el Señor me demuestra su amor es mi hija, es mi segunda hija, el mayor es un varón. Nace con un problema donde ella de la cintura para abajo no movía las piernitas, ella movía los bracitos. Y entonces empecé a llevarla a médicos, a neurólogos pediátricos, le daban terapias, me decían, tienes que esperar porque no sabemos, no hemos podido dar con qué es lo que le pasa. Y yo hablaba con el Señor y yo decía, Señor, yo necesito que tú hagas algo porque no sé qué hacer, yo la llevo. Y en ese tiempo todavía no estaba muy inmersa en la cuestión de la lectura y todo esto, pero recuerdo que un día estoy lavando mi carro y está mi hijo al lado mío y aparece este anciano, que lo vi por primera vez en aquel barrio, ese señor nunca lo había visto, y él aparece con una botellita. Yo jamás, pastor, he visto una botellita así y una Biblia blanca. Y me dijo, vengo a orar por el niño que está en la cuna. Y yo miro a mi hijo y me dice, no, el que está en la cuna. Ajá. Y yo decía, en mi mente, ¿verdad? En mi mente limitada, porque muchas veces pensamos y no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer. En mi mente yo decía, pero es que la que está en la cuna es una nena, no es un niño. Es una niña. Ajá. Exacto. Pero nada, fui y busqué a la nena, sin decirle palabra a aquel varón de lo que era la condición de mi hija. Él me pidió que la virara y le ungió la espalda. Y me dijo, vírala del otro lado, le ungió la rodilla. Y me miró y me dijo, conforme a tu fe será hecho. Pastora, yo sé que ese día a mí me habló un ángel. Amén, aleluya. Y todavía al día de hoy, no es que me emociono, es que sé y siento la presencia del Señor de que cuando nos disponemos y tenemos un corazón que quiere buscar al Señor y anda en esa búsqueda, mira, te necesito, Él te va a responder y Él te va a traer y Él te va a traer con hilos de amor, Él te va a traer con cuerdas de amor. Pasaron como 2 semanas y recuerdo que estaba en el trabajo y la señora que cuidaba a mis hijos me llama un día y me dice, Lilian, tienes que venir a la casa. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Me dice, no, tienes que venir. Cuando yo llego, mi hija salió corriendo a recibirme. La que no caminaba, la que no meneaba las piernas, la que no meneaba de su cintura hacia abajo, no tenía movimiento, salió corriendo a recibirme. Wow. Y al día de hoy mi hija es una mujer saludable, no padece, gracias al Señor, de nada. Tiene una voz hermosa y adora al Señor con sus cánticos. Aleluya. ¿Qué edad tenía cuando fue sanada? Ella tenía 1 añito, iba para 2 años ya, wow. 1 añito y 8 meses. O sea, que bastante tiempo sin caminar. Sí. El Señor hizo la obra. El Señor hizo la obra. Yo una cosa que le pedía era que me ayudara a perdonar. Ya yo estaba en el proceso de aprender a perdonarme, pero que me ayudara a perdonar a mi ofensor, a las personas que eventualmente permití que sacaran ventaja, porque yo no puedo decir que no puedo, tengo que hablar con responsabilidad y saber que todas las cosas que nos ocurren es porque en cierto modo nosotros las permitimos, nosotros accedemos a muchas cosas. Así que... ¿Y perdonar a tu papá? Oraba, sí, esa fue otra experiencia hermosa. A los 42 años, entro a una farmacia en mi pueblo y
cuando estoy en la fila, el caballero que estaba frente a mí, inmediatamente yo lo reconocí. Y empecé a decirle al Señor, Señor, yo te he pedido esto, pero yo no sé lo que yo voy a decir. Te pido que me ayudes porque no quiero decir nada que no sea de parte tuya. ¿Y quién era? Mi ofensor sexual. Wow. Él se viró y me dijo, yo como que usted le he visto, esa carita no se me, no, qué sé yo, como que se me hace muy familiar. Le dije, por supuesto, no se le puede olvidar porque cuando yo tenía 9 años usted me violó. Pero qué bueno que el Señor me permita encontrarlo aquí. Es una oración contestada porque quería decirle que yo lo perdono. Y no solamente que yo lo perdono, sino que si usted se arrepiente, si no lo ha hecho ya y se arrepiente de sus malos caminos, el Señor también tiene los brazos abiertos para perdonarlo. ¿Y qué hizo él? Salió corriendo. Dejó lo que tenía en el mostrador y salió corriendo. Yo digo, el Señor me permitió esa oportunidad para 2 cosas. Para que yo supiera que Él quería que yo sanara. Y para que yo supiera que Él escucha nuestras oraciones y que Él está atento a lo que nosotros decimos y pedimos. Y que quizás no va a ser cuando nosotros más lo querramos, porque muchas veces lo que pensamos es, estoy viviendo cada día esperando que mi ofensor venga a pedirme perdón. Estoy viviendo cada día esperando que aquel que me marcó con una palabra, con un gesto, con algo que dijo y que hizo, me venga a pedir perdón. Y el perdón no funciona así. La libertad del perdón surge cuando tú abres tu corazón para dejar ir ese dolor que tú has guardado ahí como si fuera un tesoro. Y lo que está haciendo es consumiéndote, drenándote. Cuando tú abres tu corazón para dejar ir eso y recibir la paz de Cristo en tu corazón y extenderle ese perdón a la otra persona, tú estás dando un regalo y estás recibiendo uno más grande. Wow, aleluya, cierto. Y no es fácil, porque cuando lo pensamos sabemos que no es fácil, pero ¿dónde está nuestra voluntad? ¿Está en nosotros o se le hemos cedido al Señor para que el Señor haga lo que Él bien puede hacer? ¿Y tú sentiste perdonarlo por temor a Dios, porque ya conocías a Cristo y sabías que Él te perdonó a ti, o porque Dios, sabías que Dios tenía esa expectativa? ¿Sabes? Porque eso no es tan fácil. Mire, pastora, cuando leemos el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar ahí. Y muchas veces llegamos hasta ahí. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Amén. Amén. Pero 2 versículos más abajo, el 14 y el 15, nos dicen que para que el Señor te perdone a ti, tú tienes que perdonar. Que si tú no perdonas, no esperes que el Señor te perdone a ti. Y lo estoy parafraseando. Sí. Pero, sí, porque si no perdonáis a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestros pecados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir toda una vida diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Y se nos olvida. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero realmente no estamos perdonando, estamos haciendo una repetición de algo que pensamos que al repetirlo estamos expresando realmente lo que siente nuestro corazón. Y no es hasta que vuelves a ver a esa persona, no es hasta que vuelves a pensar en lo que pasó con esa persona, que sabes que eso todavía está ahí. El tubérculo de la amargura todavía está en el corazón, ya ha echado raíces. Wow. Y es fácil decir, yo espero a otro momento, yo espero al que el Señor ponga ese sentir en mi corazón. Hasta que yo no lo sienta en mi corazón, yo no puedo hacer eso. Imagínate tú que cuando tú estás orando y le estás diciendo, Señor, perdóname porque hoy no quise, pero hablé mal de mi hermano. Hablé mal de mi hermano y siento que hasta lo calumnié sin razón. Imagínate que el Señor te diga, déjame pensarlo, a ver si eres merecedor del perdón que tú me estás pidiendo. Déjame pensarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta cuándo tenemos que pensar en perdonar
¿Y cómo nos sentiríamos si el Señor nos dijera, ahora no te puedo perdonar? O ahora no te quiero perdonar. O tú no te mereces que yo te perdone. Sí, que es lo que uno piensa del otro cuando no lo quiere perdonar. Ujú. Y independientemente de eso, que finalmente lo hace uno porque ya tiene una experiencia con Dios y quiere sanar, ¿cómo tú ilustras en alguno de tus libros, que tienes que mencionarlos porque son extraordinarios, el hecho de que nunca te pidan perdón? Por ejemplo, ¿tu papá alguna vez te pidió perdón? No, mi papá nunca me pidió perdón, pero yo tuve una experiencia, ¿verdad? Donde justo luego de ese evento del perdón con mi ofensor sexual, yo decidí buscar relacionarme con mi papá al nivel de ser hija y padre. Entonces lo comencé a buscar y empecé a hablarle. Le dije, mira, a mí me interesa, ¿verdad? Ya quizás yo soy una mujer adulta, yo no necesito nada de ti. Y yo no vengo a reclamarte por lo que no hiciste, lo que vengo es a tratar de entender, a tratar de establecer esa relación de padre e hija, que a lo mejor a ti no te interesa, pero a mí sí, yo necesito conocerte, yo necesito saber. Y en esas conversaciones con él yo pude entender, porque a veces queremos ser entendidos, pero no entendemos. Y en esas conversaciones con él yo pude entender cuál fue la raíz de su situación por la cual él era tan violento. Cuando él era apenas un niño, mi abuela, su mamá, decide enviarlo a él a vivir a Nueva York con el hermano de su padrastro. Aquella persona, según él me narraba de cada actividad que hacían, era lo más cercano, yo lo puedo describir como lo más cercano a un engendro del diablo, porque aquel hombre jamás le enseñó nada bueno a mi papá. Y mi papá creció en ese ambiente, en el ambiente de la promiscuidad, del alcoholismo, de muchas fechorías, muchas cosas, y aprendió a ser violento porque era la manera que él tenía de defenderse de quienes lo venían a atacar. Aprendió a gastar todo lo que se ganaba haciendo apuestas. Aprendió a meterse en círculos de santería. Y llevaba todas esas cosas, unos baños de hojas y cosas al apartamento. Y cuando empecé a preguntarle por qué razón, me dijo, porque fue lo que conocí. Nunca en mi caminar tuve a alguien que me hablara de Dios como a ti te han hablado de Dios o como tú te has ocupado de aprender de Dios. Y le dije, tú sabes que ese Dios existe y está disponible para ti y puede transformar el dolor que tú sientes en tu corazón, porque quizás tú te quieras proyectar como una persona valiente, como una persona fuerte, pero bien dentro de tu corazón hay un dolor inmenso. Bien dentro de tu corazón hay cosas que tú tienes que dejar ir. Y no fue de inmediato porque él en ese tiempo todavía estaba en ese vaivén de que él quería salir, él quería festejar, él quería hacer muchas cosas. Pero posteriormente él tiene una situación donde necesita una cirugía y mi hermano y su esposo van al hospital y él acepta al Señor como su Salvador. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero son decisiones que nosotros como cristianos tenemos que tomar porque mi papá nunca quiso ir a visitarnos a ninguno de nosotros. En un momento dado yo le dije, papi, yo te amo en el amor de Cristo y yo te perdono. Pero sabes una cosa, se me está haciendo bien difícil querer establecer una relación contigo y ver que a ti no te interesa. A ti nunca te interesó ni te interesa ser padre, a ti te interesó ser hombre. Y yo lo puedo entender, ahora que soy adulta lo puedo entender, pero me tengo que retirar. Le dije, tú sabes dónde yo vivo, sabes que en mí tienes 3 nietos y cuando tú quieras puedes ir a visitarme para verlo. Nunca más fue. No fue. ¿Está vivo? No, me pasó a morar con el Señor hace 3 años. ¿Y llegó a cultivar la conversión? O sea, una vez aceptó al Señor, llegó a cultivar. Sí. Pero no dio fruto en términos de buscar sus hijos. No sé por qué. A lo mejor vergüenza. Puede ser, ¿verdad? Pero cuando hablaba con mi hermana, que me contó de la experiencia, yo le dije, yo confío y sé que si él aceptó al Señor y entregó su corazón al Señor, él se fue a morar con el Señor. Amén. Wow.
Porque muchas veces, ¿verdad? Por lo que no hacen las personas, uno quizás dirá, él no tuvo, en mi opinión, ¿verdad? Mi humilde opinión, y cuando lo miro a la luz de cómo debe ser discipulada una persona que acepta al Señor, él estaba enfermo, no tuvo la oportunidad de recibir ese discipulado, de saber que, ok, tú te arrepentiste, pues hay que dar fruto de arrepentimiento. ¿Cómo das fruto de arrepentimiento? Relacionándote con tu familia, con tus hijos, pidiendo perdón, haciendo esto, haciendo lo otro. Tristemente, quizás él no tuvo esa oportunidad. O sea, él mismo ni siquiera recibió sanidad. Se convirtió y aceptó unas cosas, pero no entró en un proceso de sanidad y restauración. Correcto. Y nadie puede dar lo que no tiene. Exacto. Ahora, cuando hay personas que están muchos años en la iglesia y tampoco hacen eso, uno dice, contra, tú has sido discipulado, has tenido tiempo, aprovéchalo. Por alguna razón, no lo puedo explicar. Teológicamente no podemos explicar el dolor, no podemos explicar la maldad, porque si pudiéramos explicarla, seguramente ya no existiría. Tampoco podemos explicar a Dios. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia, de amor inalterable, de una oferta de gracia y de paz para todos nosotros, los que queramos aceptar esa oferta, ¿verdad? Y perseverar y vivir como dice su palabra. Si me amas, obedece mis mandamientos. Amén. Que es la muestra más espectacular de amar a Dios, obedecerle. Wow. Y en los pocos minutos que te quedan, dinos algo de los libros, porque si la gente quiere escuchar todos estos temas más elaborados como yo no sé si, me imagino que ellos podrán enseñarla, pero mi último libro publicado es Me vistes de virtud. Este libro tiene una base bíblica en la historia de la mujer samaritana y narra, ¿verdad?, el encuentro de la mujer samaritana con Jesús, pero también lo llevo a una analogía con respecto a la mujer contemporánea, porque todos hemos tenido nuestra hora sexta. El capítulo 4 se titula así, de esa manera: todos hemos tenido nuestra hora sexta, en la hora en que hemos sido encontrados o hemos sido confrontados con aquellas cosas que hemos estado guardando, con aquellas cosas que hemos estado cargando en un cántaro pesado que se torna demasiado, muy pesado para poder seguir llevándolo. Y tenemos la oportunidad de encontrarnos con nuestro Salvador, Salvador, que hace posible que esa sed que pensamos que es insaciable de justicia, de perdón, de los vacíos que sentimos en nuestro corazón, Él está ahí para llenarlo. Acta anulada, que ese es el quinto que es el quinto, es el anterior, narra la vida del señor Rafael Ángel Peyot posterior al perdón que recibe del evangelista Gille Ávila y posterior a su conversión y a su deseo de buscar más del Señor. Y lo narro, ¿verdad?, entendiendo muchas cosas por las que él pasó, porque da la casualidad que yo pasé por las mismas cosas. Él de niño intentaba buscar relacionarse con su papá nunca le respondió a ese interés. Encuentra personas que no son un referente adecuado para desarrollarse a lo largo de su vida, toma muchas decisiones erradas y equivocadas, acepta al Señor, de un momento se aparta del Señor y surgen estos eventos nefastos, ¿verdad? Pero más que todo eso, más que esa narrativa, que no la abordo mucho, sí abordo el hecho de que esa gestión que hizo el evangelista de pedirle al Señor que lo convenciera y le diera el ánimo para ir y perdonarlo, ayunar y orar por eso, y vivir la palabra de Dios más que predicarla. Para mí, aunque no abordo mucho en cuanto a esos eventos, este libro da testimonio de que cuando alguien hace lo que el Señor quiere que hagamos, el Señor se encarga de todo lo demás. Sí. Y en una pequeña forma, ¿verdad?, puedo decir que es un tributo a esa labor que hizo el evangelista Gille Ávila, dejándole saber al mundo que perdonar tiene sus beneficios.
Sí, lo que pasa es que tú traes esa acta anulada, ¿sabes? Cómo se anuló el acta que había contra ese hombre que quitó la vida a la hija del evangelista J. Ávila, pero tú elaboras también todo el trabajo del perdón, del reconocer unas cosas, que eso fue lo que a mí me impresiona tanto. Yo que conozco tanto el tema, yo dije, pero ¿cómo esta mujer puede Sí, porque articular todo esto de esta manera? Quien no ha pasado por la experiencia de perdonar en cosas así, ¿verdad? Los pecados no son grandes ni pequeños. Para Dios no hay acepción de personas ni hay acepción de pecados. Okay. Y sentir el dolor por una ofensa o por alguna otra cosa, eso no se puede medir ni se puede comparar, porque quizás para el que pierde un familiar ese dolor es inmenso, para el que sufre una infidelidad ese dolor es inmenso. Entonces no hay manera de medir la intensidad del dolor, ¿verdad? Porque cada situación es relativa y es personal. Pero una cosa sí es cierta. Si nosotros pudiéramos mirar y sacar de nuestra memoria, de nuestra cajita, si pudiéramos mirar el perdón, el amor y la misericordia a la luz del perdón, el amor y la misericordia de Dios, sencillamente nos sería mucho más fácil dejar ir ese dolor. No estamos diciendo que vamos a borrar de nuestra mente lo que ocurrió, porque no estamos diciendo que vamos a justificar, porque no hay cosas que son injustificables y no las aplaudimos, no las avalamos, pero es menester seguirlas llevando. Yo me he encontrado con personas que me dicen, ese hombre lo que se merece es morirse. Si estuviera en mí, yo lo mataba. Y a esa persona, a una de ellas le tuve que decir, qué bien, acabas de cometer el mismo error que cometió él. Ya lo mataste en tu mente, porque el Señor Jesús nos dice que cuando lo piensas, ya lo hiciste. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? No es lo mismo decir, siento un dolor tan profundo por lo que pasó. Me puedo identificar con los familiares. Puedo orar por ellos. Pero ¿qué vas a hacer con el otro que está allí y que ya le sirve al Señor y el Señor lo perdonó? Que ahora es tu hermano. Es tu hermano. ¿Lo vas a seguir rechazando? Le vas a poner un pie encima. Ahí es donde podemos medir. Que si Dios hubiera asumido esa actitud, pues ninguno de nosotros fuera salvo. Eso es así. Porque nosotros fuimos los que crucificamos a su Hijo con nuestros pecados. Wow. Hace rato que se nos acabó el tiempo, pero yo dije, yo voy a dejar a esta mujer hablar. Esto es más importante que un cántico o que cualquier otra cosa. ¿Hay algo más que quieras añadir? Los otros libros, ese es el 5º y el 6º. Sí. No tienes que enseñarlos, pero coméntalos. El primer libro que escribo se titula Mendigando Amor, un testimonio de libertad. ¿Por qué le doy ese nombre? Porque desde temprano en mi niñez hasta la adultez, así vivía yo, mendigando amor. Trataba de buscar, por ejemplo, que un familiar me abrazara. Yo no sabía lo que era un abrazo de una madre, de un padre, decirme te amo, te quiero. No porque quizás no sintieran el deseo de hacerlo, no sabían cómo. Entonces, en ese libro, yo creo que el mensaje más importante que doy es que el Señor nos permite atravesar por unas situaciones donde no hemos conocido el amor y nos permite aprender a amar para poder enseñarles a quienes se supone que nos enseñaran, pero no sabían cómo. Y es un libro bonito, tiene muchos testimonios de sanidad, testimonios a lo largo de mi vida, ¿verdad? Coméntate de los otros, que lo que quedan son 5 minutos. Entonces, el segundo libro es Volvía del campo, es un libro que la base bíblica es la experiencia de Simón de Cirene con el Señor Jesús cuando lo obligan a cargar la cruz. Y lo escribo desde la perspectiva de que ese encuentro no fue meramente uno donde Simón de Cirene cogió el madero y lo llevó hasta donde tenía que llevarlo.
ese encuentro es un encuentro con tu Salvador cara a cara. Y entonces ese último capítulo describe ese encuentro, donde el que está hablando con Simón de Cirene no es Jesús, porque Jesús está pasando su proceso, pero Dios le está hablando a Simón, diciéndole, lo miraste a los ojos, pudiste sentir su amor. Y pues, no quiero decir mucho por si la gente... No lo podemos leer. Sí. Entonces, en Recalcitrante, aferrada a amarte, ese libro cuando lo escribo, pienso, ¿verdad? Muchas veces las personas oyen las palabras y dicen, esa palabra es una palabra de un significado negativo. Pero cuando me puse a buscar las definiciones, encontré una que dice que una persona recalcitrante es una que se abraza a lo que cree y no permite que nada cambie eso que ella piensa. Y cuando leí esa definición, yo dije, dice la palabra en Romanos 8:30, me parece que es, y 31, que nada nos puede separar del amor de Dios. Y vi ese amor de Dios como un amor recalcitrante, aunque suene difícil porque lo van a interpretar como algo negativo. Si lo miran dentro de ese contexto, pueden saber que el amor de Dios no va a cambiar. Y a la luz de eso, de esa experiencia, ¿verdad? Cuando elegí ese título, empiezo a hablar en ese libro cuáles son las formas en que Dios nos demuestra ese amor, cómo Dios nos ama y cómo nosotros podemos corresponder a ese amor. Y de eso se trata ese libro. Entonces dijo Dios, es, como dije ahorita, un libro... Es el cuarto libro. El cuarto. Ese está escrito desde la perspectiva de una sobreviviente de maltrato y quebrantamiento sexual, orientando a los varones principalmente, porque está dirigido al hombre, de que si tú quieres cambiar, puedes hacerlo. Porque el Señor te extiende perdón, el Señor te extiende herramientas, el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Y hay muchas cosas que tienes que saber que es menester cambiarlas. No podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Esa es la definición de locura. Para recibir cambio y para poder ser transformados, tenemos que hacer cosas diferentes. Y para pasar de una vida de muerte y de pecado y vivir en el Señor, tienes que acudir al que te va a dar la vida y la vida eterna. Aleluya. Qué tremendo. ¿Y Dios cómo te inspira esos libros? Pues oro mucho. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy retirada. Yo trabajé 26 años en la industria farmacéutica y de ahí pues me retiré para dedicarme a las cosas que tienen que ver con mi Señor. Me ha dado unas cuantas alabanzas, de las cuales he grabado ya 2. ¿Dónde la gente puede conseguir estos libros? Estos libros se consiguen en Amazon. En Amazon están en versión impresa y en versión digital. ¿Y en qué? ¿Con tu nombre? Lo pueden buscar bajo Lilian Magali autora, y salen todos los libros. Porque son unos libros únicos, o sea, que van al grano y que como, pues lamentablemente tú lo viviste, tienes la capacidad, la habilidad de poder transmitir cómo se da el proceso y de ayudar al lector. Porque volví y te digo, si yo habré leído toda la vida el tema y el bien que me hizo Acta Anulada, yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Y no sabía tu testimonio, por eso quería conocerte. Pero te doy tantas gracias por haber venido, por haber compartido con nosotros todo eso que es tu vida privada, pero que ahora te ha convertido en alguien que puede ayudar a tanta gente, y en estos libros que hay tanta sabiduría, gloria al Señor. Yo tengo una oración y cada vez que voy a escribir un libro, lo que digo es, Señor, ayúdame a servir a otros un libro a la vez. Tú eres quien conoce la necesidad que hay. Ayúdame a escribir algo que yo sé que no va a llegar a todo el mundo. Yo no, como le digo, si a ti te place que uno de mis libros sea un bestseller, pues gloria a Dios, gracias a ti. Pero mi interés es que ese libro llegue a la persona que lo necesita. Sí, amén. Yo no puedo viajar el mundo, no tengo esa facilidad, no puedo ir a predicar el evangelio a todo el mundo, pero sé, porque mis libros tienen bases bíblicas, no son experiencias personales solamente, sino que tiene una base bíblica, una base para construir y para animar a otros a conocer quién es Dios. Amén. Pues yo le doy gloria a Dios por la obra que ha hecho en ti, por la obra que ha hecho en mí. A todos nos falta. Amén. Y todas estas cosas nos ayudan a ver la cosa más clara y a ir otros pasos hacia adelante. Amén.
Yo espero que el público, gracias Lilian Magali por haber estado, yo espero que el público aproveche también estos libros y toda esta información, aun cuando no logres los libros, has escuchado bastante para entender que es tiempo de sanar y que en Dios se puede. Y que las cargas que te impone la vida con los sufrimientos que pasaste, no tienes por qué seguirlas cargando. Así que decídete ya a ser sana, sano y a dejar al Señor hacer su obra en ti. Oremos. Padre amantísimo, te doy gracias por este programa, te doy gracias por Lilian, te doy gracias por la obra que has hecho en ella y en tantos de nosotros, por la que vas a hacer en tanto público que ha escuchado. Oh Señor, y que más allá de todas las peticiones que ellos han expresado, las cuales te pido que tomes en cuenta y contestes, obres sanidad integral en cada uno de estas personas. Es lo más que necesitamos, Señor. Sí, Rey. Que tú nos salves y la salvación incluye la sanidad. Que así tú lo hagas sobre todos nosotros ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Ven con tu mano poderosa, la sangre de Cristo y tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y la obra que has comenzado, continúa, la completa, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Y gracias porque en esta noche yo sé que mucha gente ha recibido esperanza y va a dar pasos correctos hacia su sanidad y liberación. Te bendigo, Padre, te bendigo. Gracias, gracias, gracias. Ayuda a cada uno a refugiarse en tus brazos, en tu palabra, en la oración y en una iglesia donde haya amor y mensaje de restauración. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, yo te suplico estas cosas y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, se nos acabó el tiempo. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.